Muy buenos días, bienvenidos estimados participantes a esta tercera sesión en este ciclo de actividades que estamos desarrollando con motivo del aniversario número 16 del IGES. En breves minutos comenzaremos la actividad. Muy bien, muy buenos días, estimados participantes. Efectivamente, hoy tenemos el gusto de continuar desarrollando las actividades vinculadas con la celebración del 16º aniversario del IGES. En primer lugar, le queremos agradecer su compañía y, por supuesto, también efectivamente agradecer al profesor Heliodoro, cuya reseña curricular vamos a conocer en los próximos minutos, su buena disposición, así como también en este caso destacar la presencia de un integrante pues muy destacado de nuestra comunidad, del equipo IGES, el ingeniero José René Finol, que nos está acompañando en la sala en el día de hoy. Señor José René, muy buenos días. Nos puede, muy buenos días a todos. Buenos días. A todos. Entonces, ¿cuál es la idea en el día de hoy? Bueno, continuar desarrollando pues estas actividades que hemos venido ejecutando en los últimos días y fundamentalmente darle un regalo a nuestra comunidad por estos 16 años de acompañamiento, de solidaridad, en los cuales hemos tenido el privilegio de contar con más de 20.000 participantes en nuestras actividades. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar importantes cursos, programas, así como más de 80 proyectos de consultoría e investigación. Ahora, fundamentalmente, ¿qué nos estamos proponiendo con este ciclo de actividades? Con este ciclo de actividades, fundamentalmente lo que nos proponemos es generar esperanza. Pero por supuesto, una generación de esperanza que efectivamente tenga bases sólidas. Y en este sentido, lo primero que queremos comentar o destacar es que reconocemos que en la actualidad estamos enfrentando circunstancias difíciles. Y naturalmente
en la revisión es importante cuando uno confronta este tipo de entornos, pues la revisión de literatura. Y en esa revisión de literatura nos hemos encontrado pues con esta definición del notable científico Víctor Frankl. Este notable científico definía la desesperanza como el sufrimiento sin propósito. Si nosotros quisiéramos concentrar esa definición en una ecuación, diríamos que D, que representa la desesperanza, es igual a S menos P, y como estamos hablando de sufrimiento sin propósito, donde la S representa el sufrimiento y la P el propósito, también tendríamos que decir que la P vale 0. Ahora, realicemos un pequeño ejercicio de innovación. Pongamos nuestra imaginación a volar y multipliquemos por -1 a esa ecuación. Esa esperanza se nos convierte en esperanza. Y si reordenamos el lado derecho de la ecuación, nos queda que la esperanza es igual al propósito menos el sufrimiento. De manera que a la conclusión que llegamos es que si queremos vivir una vida signada por la esperanza, pues es efectivamente oportuno, pertinente, plantearse un propósito elevado. Ahora, ¿cuál es el propósito que nos estamos planteando en la actualidad? Bueno, pasar o contribuir a pasar de la Venezuela rentística a la Venezuela resplandeciente. El notable economista Durval Batista, que efectivamente fue un maestro de varias generaciones, describió brillantemente en su libro ese arreglo económico-social, en su libro La teoría económica del capitalismo rentístico, ese arreglo económico-social que él denominaba la Venezuela rentística. Y básicamente allí explicaba que Venezuela, pues, por el hecho de contar con el privilegio otorgado por la Providencia, con pozos petroleros, de los cuales se podía extraer una cantidad de petróleo diaria significativamente superior al de un pozo promedio norteamericano, podía, mediante la actividad petrolera, obtener una cantidad de recursos importantes que le permitía, a su vez, financiar los procesos de acumulación de capital sin necesariamente tener que prestar mayor atención a nociones tales como la innovación y la productividad. Ahora bien, ese arreglo socioeconómico pues, ha dado claras señales de agotamiento y nos corresponde entonces pasar a una nueva etapa que provisionalmente, porque como nos va ahora a señalar el profesor Oleodoro, pues entre todos juntos la idea es que aportemos para crear el futuro, y eso incluye en esa creación de futuro hasta la denominación de el sitio o la idea que nos mueve. Provisionalmente hemos denominado Venezuela resplandeciente. ¿Y qué es la Venezuela resplandeciente? Pues efectivamente es un país cuyos ciudadanos realizan el mejor esfuerzo para contribuir a su progreso, que se mantienen en sintonía con los avances tecnológicos que se están produciendo en el contexto global a una velocidad cada vez más vertiginosa, que aplican esos avances tecnológicos con sentido ético y que además comprenden que la capacitación permanente es un proceso vital. Ahora, ¿dónde nos inspiramos para efectivamente colocar este adjetivo resplandeciente? Bueno, en el Evangelio de San Mateo, en este texto que ustedes pueden ver a continuación. Ustedes son la luz de este mundo, una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón, antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo,
procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Ahora bien, debemos pasar con la mayor prudencia, pero al mismo tiempo con esa combinación de prudencia y audacia posible, de las palabras a los hechos. Y en ese sentido, nosotros nos planteamos dar unos primeros pasos. Y ¿cuál pensamos que era el primer paso ideal? Bueno, empezar a conversar sobre esta necesidad de efectivamente iniciar una nueva etapa de progreso para Venezuela, y muy particularmente focalizándonos en nuestra área de influencia principal como organización, que es el Estado Zulia. Y por eso hemos planteado este conjunto de actividades. El pasado viernes tuvimos una actividad denominada Liderazgo y Responsabilidad Social, a cargo del profesor Víctor Hugo Márquez. Fundamentalmente allí nuestro planteamiento era, nosotros como individuos tenemos una responsabilidad con la sociedad, debemos estar siempre dispuestos a aportar a su mejora. Ahora, una vez convencido de eso, es importante que empecemos a conversar entre nosotros para que efectivamente ese aporte pueda alcanzar una mayor magnitud, y por eso es que el día lunes tuvimos una actividad con el distinguido profesor Juan Vera, denominada Cómo articular nuevas conversaciones para el Zulia en tiempos de incertidumbre y polarización. En el día de hoy, en esta secuencia que estamos llevando de actividades, pues tenemos el privilegio de contar con el arquitecto, profesor Eleodoro Ventosilla, quien precisamente, tomando en cuenta esta necesidad de conversar y de construcción conjunta y de aporte de todos en nuestro futuro, en el diseño de nuestro futuro, pues nos plantea su disertación, la co-creación de mundos y futuros para el Zulia. Y esta disertación va a ser seguida por otras dos actividades. El 21 de julio, pues tendremos una conversación cuyo tema será o versará sobre ciudades inteligentes y sostenibles, que desarrollaremos en alianza con la Cátedra Libre de Ciudades Inteligentes y Sostenibles Alexis de Tocqueville y Zulia Digital. Y el miércoles 28 tendremos un conversatorio, pues que estamos denominando pues la industria energética como plataforma de prosperidad para el occidente venezolano, en el cual nos acompañará pues un panel de expertos. Ahora, focalicémonos en nuestra actividad del día de hoy. Se denomina la co-creación de mundos y futuros para el Zulia. ¿Quién la va a facilitar? Bueno, el profesor Eleodoro Ventosilla, que es arquitecto, urbanista, administrador de empresas, consultor y conferencista internacional, y sobre todo, efectivamente, con el profesor Eleodoro hay que tener efectivamente instrumentos o dispositivos para anotar, porque suele con frases muy concretas expresar ideas muy profundas, como por ejemplo, para crear valor hay que tener valor. Ahora bien, muy importante esto, hay que recordar mantener el micrófono silenciado para evitar interrupciones. También es muy importante, amigos, recordar que estamos en una
comunidad y en consecuencia, pues, efectivamente las anotaciones que tengamos que hacer, vamos a desarrollarlas en nuestros dispositivos o particulares. Podemos hacer preguntas o comentarios vía chat y mantener, vamos a procurar, si la conectividad así lo permite, nuestra cámara encendida. Entonces, como planteamos, pues, nuestro conferencista en el día de hoy es arquitecto, urbanista, administrador de empresa, escritor, consultor y conferencista internacional en temas de desarrollo, administración estratégica, organización de empresas y miren, un líder también en materia de innovación. Es presidente de la organización de KB Group e integrante de la red iberoamericana de prospectiva. Además, efectivamente también es un muy prominente integrante pues, de la Sociedad Mundial del Futuro y ha trabajado para organizaciones muy prestigiosas como SAP Latinoamericana y Deloitte Latco. Ahora, recientemente ha facilitado procesos de creación de futuro con diversos grupos y sobre todo con grupos que efectivamente tienen mucha energía, mucha capacidad, los más jóvenes, en ciudades como Santa Cruz y La Paz, bajo el auspicio de la Universidad Fran Tamayo. Y resumiendo concretamente quién es nuestro conferencista en el día de hoy, es un académico que domina la poesía, que efectivamente también domina los números por su profesión de arquitecto, la organización de los espacios, y eso además le facilita después la organización de estructuras y muy importante, amigo consecuente de esta casa. Por eso para mí es un gusto, un privilegio ceder el uso de la palabra y dejar en el comando de la sala al profesor Eleodoro Ventosilla. Profesor, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes desde Suecia, donde me encuentro, y buenos días allá. Déjenme, por favor, voy a proceder a poner la imagen. Lo tenga encendido de trabajo. Un poquito de gráfico de falta. En el book. Estaba y pegado. Voy a chequear la puerta de afuera. Que le iba a abrir y no la pudo abrir. Tengo la imagen, ¿la ven? ¿Me confirmen que ven la imagen? Perfectamente, profesor. Sí. Creo que hay algunos sonidos al fondo de algunas personas que no han apagado el Por favor, estimados participantes, recuerden la colaboración para el desarrollo exitoso de la actividad. El anfitrión, el que está de anfitrión, bueno, que cierre los... Bien, procedo. Primero que nada, quiero dar las gracias por esta invitación. Y es un honor estar presente en estos festejos de 16 años de existencia del IGES. Así que un cordial saludo y muy agradecido y unas felicitaciones a sus fundadores, a quienes hicieron esta idea posible. Pasado por ahí, a quienes se encargan tanto de los procesos académicos como administrativos en Zulia. Así que feliz aniversario, y tomando un poco la nota de aquello de ser una Venezuela resplandeciente que mencionaba el profesor Machado, me llevó a considerar y recordar inmediatamente la figura del relámpago del Catatumbo, que ilumina con frecuencia casi matemática a el Zulia y a Venezuela. También quiero recordar una frase muy precisa del profesor Zambano cuando dijo, hay futuro. Y como hoy se trata justamente de hablar de eso, de que hay futuro, hay unos temas que voy a trabajar con ustedes brevemente. Es el tema del viaje al futuro, el tema de la ciudad, el territorio y el vínculo global que distinguen al Zulia,
el tema del horizonte de posibilidades que se está abriendo, que podría cambiar el destino de la ciudad y del territorio, y luego invitarlos al tema de la co-creación de mundos y futuros, que explicaré ya con mayor detalle. Cuando uno comienza a hablar de estos temas, hay una conexión muy fuerte entre los sentimientos y la consideración del tiempo. Es usual que a veces, cuando estamos en ese camino que nos va llevando del pasado, pasando por el presente al futuro, hayan sentimientos que se hacen presentes, como el de la añoranza por mundos que ya no están aquí, el de la tristeza por lo que se ha desaparecido, o incluso la desolación por las situaciones precarias en que a veces se encuentra en nuestro contexto, mientras comienza a asomar con fuerza la ansiedad y la esperanza del futuro. Nos anima en esta conversación una frase de Jorge Luis Borges que dice que el futuro no es lo que nos ocurrirá, sino lo que haremos que ocurra, lo que haremos que ocurra. Y en esa dirección hay las preguntas de siempre que debemos tener presente. ¿Qué somos? Parados en Maracaibo, en el Zulia, en Venezuela, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Esa es tarea para todos que debemos responder. Comencemos por tomar la reflexión de ubicación. Estando en Maracaibo, tenemos esta palabra del mundo del urbanismo que es el hinterland, el territorio inmediato de la ciudad desde el cual se ha hecho tanto por Venezuela. Aquello que decía la Grace Juliana, Maracaibo ha dado tanto que deberíamos tener carreteras a granel con morocotas de canto. Pero no solo eso, es también el hecho de que toda la cuenca es importantísima. Una cuenca con una biota que, por cierto, ha estado sufriendo algunas degradaciones como consecuencia de los procesos de explotación petrolera, pero es altamente conectada con otras biotas andinas. Desde Maracaibo se puede alimentar a todo el Caribe con los productos de la cuenca y los productos de más arriba, de las biotas más elevadas en los Andes venezolanos. Todos convergiendo y saliendo a través del Golfo de Venezuela. Pero no solo es eso, sino que Maracaibo, Zulia, tiene una proyección hacia el mundo que la hace excepcional. Pocas ciudades en el mundo tienen estas características geopolíticas que invitan a un desarrollo inmenso. Y la pregunta es por qué no se ha dado como se ha dado en otros lados. Conversando recientemente con don Luis Pacheco me decía, la pregunta a responder a veces es ¿por qué no es Houston y Texas cuando fuimos en capacidades superiores a esos territorios? En esa dirección de ubicación, uno no puede evitar pensar en todo el potencial, no solo de salida de productos, servicios y experiencias desde el territorio, desde el hinterland, hacia eso que se llama el foreland, todo el alcance de impacto que la ciudad y el territorio pueden tener sobre el resto del mundo. Nuestros productos no solamente podrían alimentar a todo el Caribe, podrían estar siendo consumidos en toda la costa este de Estados Unidos y al interior de Estados Unidos si tomamos en cuenta la entrada por el Golfo de México hacia el río Mississippi. Más allá de que hoy en día se puede llegar a todas partes con los productos. Entonces, no necesito ser yo porque ustedes lo saben, hay un enorme potencial que está a la espera de ser realizado desde hace muchos años, pero con una tristeza, y es que ese potencial, aparte de que algunos lo conocen, no ha sido activado. Y no solo no ha sido activado, sino que incluso se han producido fenómenos de destrucción y desintegración que lo han postergado y que deben ser superados. Entonces, una pregunta que me vino a la mente es, bueno, ¿y cómo hacemos para materializar el potencial del Zulia, ya que nos vamos a mover hacia el futuro? Y en esa dirección, comencé
a sentir que era pertinente tomar el modelo de Kate Raworth. Kate Raworth ha escrito un libro que se llama La rosquilla económica, o la economía de la rosquilla, que dice que hay un espacio seguro y justo para la humanidad en la cual debe darse una economía regenerativa y distributiva. No distributiva de recursos, sino distributiva de capacidades. Y que ese espacio seguro y justo se da entre un techo ecológico, que si se viola, entramos en situaciones de degradación planetaria crítica, y un fundamento social en donde aparecen las privaciones humanas más críticas. El tema es que en ese espacio se pueden crear mundos, y cada vez que uno crea un mundo, pues el mundo de la educación, o el mundo de la salud, o el mundo de la energía, los diferentes mundos, pues se abren muchos futuros posibles. El tema es que algunos de esos mundos no son deseables. De hecho, hay algunos mundos que deben ser recreados si queremos tener futuros. Y ahí llegamos al hecho de que las acciones deben ser lo suficientes como para que se cubran los déficits que viven ciudades y territorios como el Zulia y Maracaibo, como Maracaibo y el Zulia, donde hay, lo sabemos, una serie de déficits en materia de salud, de alimentación, educación, incluso de energía, un lugar que era proveedor de energía, y lo saben quienes estarán pasando calor en estos momentos. Y así una serie de déficits, pero también tenemos que cuidar y evitar los excesos que, por ejemplo, pueden haber llevado a la degradación ecológica de la biota de la cuenca del lago. Y quien haya visto una foto del fondo del lago y vea la cantidad de tuberías que por ahí pasan, que es como un plato de espaguetis. Así es que mover al Zulia y a Maracaibo hacia el espacio de bienestar que se merecen y desde el cual pueden proyectarse al resto del mundo es sumamente importante. Pero por supuesto para eso hacen falta algunas estructuras. Hacen falta marcos regulatorios que no están en su lugar, hacen falta políticas adecuadas, planes, programas, proyectos, que hay muchos, Algunos de ellos, el IGES ha tenido rol protagónico en su elaboración. Pero necesitamos, para que eso se materialice, pues recursos. Y ya no basta con la inversión pública, que sabemos lo degradada que está, ni siquiera solo con la inversión privada local, sino que va a ser inevitable, por la situación que se vive, buscar mecanismos para que haya inversión extranjera directa para financiar la puesta en acción de estas estructuras. Y sobre todo también abordar procesos. Algunos de esos procesos deben ser integradores. Hay que reintegrar socialmente al Zulia. Pero algunos de estos procesos que han estado ocurriendo, que son desintegradores, tendrán que desaparecer, o habrá que desintegrar algunos procesos negativos que empobrecen y hacen sufrir a los ciudadanos. Algunos de esos procesos serán sistemáticos, otros serán emergentes, y sistemáticos en la medida en que las condiciones de los marcos regulatorios así lo permitan. Pero también necesitamos impulsores y habilitadores, y ahí es donde entra el IGES con fuerza. Necesitamos impulsores políticos que promuevan este cambio. No se puede seguir esperando a que llueva, hay que hacer llover. Impulsores educacionales, el IGES tiene un rol muy importante ahí, y sociales, para volver a crear capital social, porque sin capital social todo lo demás no pasa sino de ser un discurso banal. Y necesitamos habilitadores que sean patrimoniales, tecnológicos, financieros, comerciales, es decir, que hagan posible llevar adelante los cambios que son necesarios para poder crear prácticas constantes, prácticas de innovación sistemática, de creación de valores, es decir, de creación de riqueza y formación de capital, de desarrollo de capacidades para poder vivir en el mundo que ya está encima, que ahorita vamos a estar conversando sobre él, y sobre todo de ser capaces de co-crear futuros, de involucrando a todos los actores clave de la sociedad zuliana. En esa dirección es bueno saber, recordar el horizonte de posibilidades que
la pospandemia nos trae. Si ustedes observan el cuadro que tengo ahí a la vista, hay una relación entre el entorno, lo que pasa en el mercado, las tecnologías que prosperan, la organización del trabajo, la organización social que la organización del trabajo genera y de los valores que van emergiendo. Y verán que hemos ido pasando de lo que se llamó la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento para ahora entrar en el marco de la Revolución Industrial 4.0 y la pandemia a lo que estamos denominando la sociedad digital post-pandemia. Los mercados que eran locales y globales se están volviendo locales, por usar una palabra compuesta. Pues con la pandemia, muchos países han comenzado a buscar maneras de asegurarse localmente porque ya no pueden depender de procesos globales. Se trata de tener las conexiones, pero también de manejar los impactos globales, como ha sido el caso tremendo de la pandemia, ¿no? Y esto está llevando a crecientes barreras normativas para crear medios de control de impactos extraterritoriales. Esta es una discusión en curso muy fuertemente en la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, porque hay un riesgo que afortunadamente parece estarse superando de crearse situaciones de estancamiento secular, es decir, estancamiento perdurable en muchas regiones del mundo. Lo que generó la pandemia sí fue una explosión tecnológica, de aquella antigua tecnología que estaba centrada en las organizaciones y después pasó a estar centrada en el individuo, que podemos ver en nuestros celulares. Ahora comenzamos a entrar en un mundo cada vez más centrado en redes, en conectividad y digitalización, y está aquí la nueva 5G y lo que llaman la computación de borde o el edge computing y la innovación sistemática. Por todos lados vemos los productos de la automatización, la inteligencia artificial, la biotecnología, la Internet de las cosas, las redes de personas y artefactos, el blockchain y las criptomonedas, que ahora casi cualquiera los emite, y un cambio masivo de la matriz energética avanzando hacia una creciente hibridación de fuentes entre los combustibles fósiles y las fuentes renovables. Esto a su vez está llevando a cambios en la organización del trabajo. Aquella organización del trabajo que era jerárquica, funcional, proteccionista, con redes de control verticales, se pasó a redes de negocios de gran apertura y a digitalización progresiva. Hoy en día la organización del trabajo está a toda velocidad siendo sujeta de transformación digital. La robótica y los sistemas autónomos, el teletrabajo, la teleeducación, la telesalud, las financieras desintermediadoras y las organizaciones exponenciales e híbridas entre lo digital y lo analógico, están dando lugar a nuevos contratos psicológicos y nuevos contratos agente principal entre los que son dueños de los recursos y quienes los usan y administran para la generación de riqueza. Y todo esto está ocurriendo en interacción en realidades virtuales. Eso está afectando la organización social. Ahí tenemos un paso desde la organización social que era muy centralizada y dependiente, a la que lamentablemente se ha querido volver a llevar a Venezuela, a una sociedad cada vez más descentralizada, más interdependiente, en donde están emergiendo ahora nuevos contratos sociales, donde vivimos eso que el filósofo Marina, José Antonio Marina, dice que es una sociedad de soledades interconectadas, de tribus virtuales, de ciudades exponenciales, donde cada vez más prospera el gobierno digital, aunque también se han dado situaciones de extremismo distributivo en el marco de los recursos, pero está cambiando en el marco de las capacidades para crear riqueza, con una creciente presión para conciliar la cultura con la naturaleza. Y bueno, eso ha ido llevando cambios en los valores, en lo que la gente valora. Ahí donde se valoraba la productividad, la disciplina, la lealtad, y después mucho la competitividad, la responsabilidad y la iniciativa, cada vez más el tema de la libertad levanta la voz, como recientemente está pasando en el Caribe, en un lugar del que siempre quisiéramos acordarnos.
la libertad, la búsqueda de privacidad y de seguridad, de experiencias compartidas e incluso de autodefensa, ahí donde sabemos que nadie va a defendernos. Entonces se abre un mundo de posibilidades. Y asistimos a una reconfiguración del planeta geopolítica en el marco del cual el Zulia y Maracaibo van a tener que reconocer estas reconfiguraciones. En los últimos años, China y la India están emergiendo como las mayores economías, mientras Rusia e Indonesia se reposicionan y otros países como Francia e Italia se sumergen. Es decir, están cambiando las cosas y hay que tener eso presente. Volviendo a nuestro modelo de la rosquilla de Kate Bosworth, les decía que era necesario trabajar en el espacio seguro y justo para la humanidad. Esto nos lleva a la necesidad, que hemos estado trabajando mucho, de cambiar algunos mundos, porque están en marcha los cambios. El mundo de la energía está cambiando a alta velocidad. Ahí veo que está presente don José Luis Cordeiro, amigo que además ya nos habla de la energularidad, del momento en que de manera definitiva cambiará el tema del manejo de las energías. Pero ahí están, por ahora avanzamos muchísimo en la hibridación de fuentes, en los medios de distribución y uso, tanto renovables y no renovables. El hidrógeno, las noticias sobre el uso de la fusión con el tokamak son impresionantes de la velocidad a la que está avanzando y en los próximos años veremos mucho. Todo el redireccionamiento que se está dando en la inversión en materia energética. Y un tema de otro mundo que hay que recrear, que es muy importante para el Zulia en estos momentos, en particular en que la pandemia se ensaña con el Zulia, todos los mundos y las posibilidades, la telemedicina, la participación en una red global de seguridad sanitaria que está en desarrollo, y el reconocer todos los aportes y posibilidades que nos trae la ingeniería médica, la bioingeniería, la genética, etc. Está todo el mundo de la alimentación al cual el Zulia tiene inmensas posibilidades de contribuir, porque hay que alimentar, en 10 o 15 años más vamos a tener que alimentar a casi 9.500 millones de personas. Ya tenemos el objetivo de desarrollo de ir a hambre cero y fin de la pobreza. Y los temas de trazabilidad se han vuelto fundamentales y hay toda una cantidad de potenciales, incluso por vía de la biología sintética con carne y lácteos sintéticos, y todos estos clústeres que se están armando en el mundo de gastronomía, salud, turismo y comercio. Y no podemos olvidar que ahí está, en Noruega, la bóveda del fin del mundo, donde se guardan millones de semillas de algunas de especies que incluso se han extinguido, que están listas para volver a usarse y para generar la recuperación de territorio. Bueno, está también todo el mundo del hábitat humano. En el año 2009, la población que habita en ciudades superó a la población que habita el campo. Y hace solo un mes alguien decía que ya la presencia de lo artificial sobre lo natural supera a la presencia de lo natural en el planeta. Así que hay una serie de mundos. No voy a detenerme mucho más en eso. He escrito al respecto. Hay un libro que está a la orden, lo pueden conseguir en Kindle, donde hablamos de todos estos mundos que hay que recrear y cómo recrearlos, tanto por la vía del diseño y la ejecución, como por la construcción, como por la vía de la siembra y el cultivo. El hecho es que la pregunta vuelve a estar presente. ¿Cómo hacemos para materializar el potencial del Zulia? Cada vez que viajamos hacia el futuro, hay tres palabritas que se asoman. Una es la incertidumbre. Esa diferencia entre la información necesaria y la información disponible para actuar. Están los riesgos que a veces se materializan en problemas, y está la creciente pérdida de viabilidad de las formas de organización, de las maneras de hacer las cosas. Hace ya mucho tiempo sabemos que estas cosas se manejan. Se maneja la incertidumbre con la creación de estructuras, marcos normativos, planes, administración estratégica, los riesgos con la formación de capital y la pérdida de viabilidad con procesos, sobre todo procesos innovadores y procesos creativos.
manejar estructuras, capital y procesos tiene que hacerse en armonía o siguiendo o enlazándose con las estructuras que se dan en el mercado, con los recursos que están en el mercado y con los procesos que se están viviendo en el mercado. Esta conexión tiene que ver con que hay que desarrollar capacidad de hacer las cosas, factibilidad y velocidad. Ya es tarde, ya el reloj de progreso está llamando, o sea, es tarde, hay que trabajar pronto en estas direcciones para desarrollar tanto las competencias regionales y organizacionales, para tener un desempeño que cree valor en el mercado. Hay que hacer estas conexiones. En esa dirección, es sumamente importante el tema de formar capital, porque el capital es el conjunto de recursos que, entre otras cosas, nos permite pagar el precio del futuro, porque el futuro no es gratis. Necesitamos capital humano, gente que pueda hacer creación sistemática de la riqueza. Necesitamos un capital relacional que nos vuelva a relacionar con todas estas regiones y organizaciones a lo largo del planeta para poder asegurar que el crecimiento y el desarrollo del Zulia se dé estimulado por estas demandas de los mercados internacionales. Necesitamos volver a fortalecer todo el conocimiento para poder hacer las cosas, desde conceptos, modelos, métodos, marcas, patentes, metodologías, procedimientos, técnicas. Hay que volver a tener, y ahí el IGES tiene un gran potencial y una gran responsabilidad. Sabemos que tenemos problemas con el capital político. No necesariamente los gobernados se sienten felices con los gobernantes. Y la ausencia de capital político se traduce inevitablemente en conflictos. Sabemos que necesitamos nuevamente desarrollar el capital social, es decir, esa posibilidad de comunicarnos, de respetarnos, de cooperar y de tener visiones compartidas para poder avanzar a un futuro, al mismo futuro, porque si no cada uno marchará a un futuro distinto. Los futuros pueden ser muchos. Sabemos del potencial ambiental que tiene, capital ambiental que tiene Maracaibo y el Zulia, pero también sabemos cuánto daño se le ha hecho y cuánto hay que recuperar. En esas direcciones, para poder viajar a hacer todas estas capacidades, de pagar el precio del futuro, de tener las competencias, de poder producir y cumplir a costos competitivos y de crear bienestar compartido, pues hay que invertir, hay que incrementar, desarrollar y fortalecer la relación en todas estas formas de capital. A esto le llamamos nosotros una brújula del valor. Y lo más importante e inmediato, una vez que se logren superar algunos los temas de falta o ausencia de capital político y de capital social, es avanzar, ayudar al capital humano, no solo al que está allá, sino al que, por razones que todos sabemos, ha emigrado y que ojalá volviera con nuevas experiencias, cargados de experiencias y capacidades, para que ayudar a cerrar las brechas digitales, para volver los viajeros del cambio, porque lo que viene, señores, es cambio constante, en magnitudes y a tasas que nunca se habían visto. Vamos a tener que ayudarlos en temas de hibridación de talentos para que se muevan todo, tanto en el mundo de lo físico, analógico, como en el mundo de lo digital. Ya los muchachos se están volviendo centauros y nómades digitales. Trabajan desde donde sea, a distancia. Y muchos son habitantes de mundos virtuales y algunos tendrán que ser maestros de artefactos porque la inteligencia artificial más básica aprende de las personas. La más avanzada está aprendiendo de sí misma, ya no necesita a las personas. Y así es que hay mucho por hacer. Entonces la otra pregunta que se vuelve pertinente es, bueno, ¿y cuándo? ¿Para cuándo vamos a dejar la acción que es necesaria? Y siempre habrá esta vieja diferenciación entre el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, que quizás los economistas, como el profesor Machado y otros economistas presentes, recuerden. Suele decirse que el corto plazo es cuando no se puede hacer mucho, no se pueden cambiar los costos de las cosas. El mediano plazo es cuando uno puede modificar los costos variables. Y el largo plazo cuando se modifican los costos fijos.
Bueno, eso era lo que solían decir los economistas hace algunos años. Pero lo que sí sabemos es que es fundamental sacar al Zulia de la precariedad en que se encuentra, la precariedad de vida en que se encuentran sometidos sus ciudadanos, y la descapitalización masiva que está sufriendo. Hay que curar heridas, hay que preservar la vida que está amenazada, hay que integrar voluntades, recuperar energías, y hay que hacerlo pronto, para poder entonces sí activar los impulsores y habilitadores de los que hablábamos, modificar los marcos institucionales y regulatorios, porque sin eso no va a haber recursos para la recuperación. Y como les decía, los recursos, muchos de ellos van a tener que venir de fuera. Hay que asegurar que haya libertad para crear. El futuro va a ser conquistado por creadores e innovadores. Los demás quedarán sometidos. Así que la libertad es fundamental. Sobre todo, además, para volver y asegurar una participación creciente en todos los procesos globales de desarrollo y comercio que se están dando en el mundo. Toda postergación que se haga de estas acciones que son necesarias hace cada vez más difícil la recuperación y compromete el futuro. Es hora. Y ahí es donde quiero hacer siempre una diferenciación en que el campo de juegos ha cambiado. Hay juegos finitos que jugar que tienen que ver con la organización y acción para lo inmediato, para lograr cosas que son impostergables. Dar electricidad, dar salud, etc. Pero hay juegos que son infinitos, que tienen que ver con la organización y acción para lo perdurable y lo trascendente, para la protección de la vida, para la recuperación ambiental, para el crecimiento y el bienestar. Esos son juegos infinitos, esos juegos no se acaban. Y hay que formar a la gente, no solamente para los juegos finitos, sino también para los juegos infinitos, y ahí el IGES tiene mucho por hacer. Voy terminando recordando aquello que dice Bob Dylan, el poeta, Bob Dylan, perdón, aquel que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Yo espero que todos estemos ocupados naciendo, haciendo nacer el Zulia y el Maracaibo que los ciudadanos merecen, porque el potencial está ahí. Y hay que terminar, excluir todo lo que está impidiendo que eso ocurra. Son muchos los mundos que hay que recrear y muchos los futuros posibles, pero está en sus manos el decidirlos, el elegirlos, el hacerlos realidad. Y con esto voy terminando y me voy despidiendo con una palabra que me gusta mucho, que es del quechua, porque en el quechua no existe la palabra adiós, sino esta palabra que dice Tupanán Chiscama, que quiere decir nos vemos hasta que la vida nos vuelva a reunir, porque la vida nos volverá a reunir y estoy seguro que será en libertad y en ese momento podremos avanzar hacia el mejor de los futuros. Un cordial saludo para todos y nuevamente feliz aniversario. Profesor, muchísimas gracias. Queda, por supuesto, abierta pues la ronda de preguntas, respuestas, el chat para los comentarios. Ya empiezan, por supuesto, a surgir los elogios. Nuestro distinguido participante, Lino Carrillo, califica la ponencia como excelente. Tenemos participantes conectados desde diversas ubicaciones geográficas. Nuestra distinguida profesora Crismar Mendoza también nos felicita por su ponencia, así como nuestra distinguida participante Ingrid Fermín y también María Olivero. Profesor, básicamente usted tiene dos frases que efectivamente lo dejan a uno muy marcado en relación a cosas que uno tiene que hacer
en su cotidianidad para efectivamente aumentar las probabilidades de éxito en su quehacer. Una es, pues precisamente para crear valor hay que tener valor. Y la otra es para que haya transacción, primero tiene que existir una relación. Y uno entiende que, por supuesto, cuando se plantea un cambio relevante, como el que usted muy brillantemente nos ha propuesto, debe existir una suerte de cortejo a la sociedad, pues por parte de quienes lo proponen, ¿no? Que efectivamente debe ser una propuesta que debe ser planteada de manera cortés, con la elegancia, por ejemplo, que usted nos acaba de, con la elegancia, por ejemplo, con la cual usted acaba de plantear. Le pregunto, ¿cuáles serían esas recomendaciones o esos primeros pasos para una organización como la nuestra, para efectos de contribuir con la puesta en práctica de planteamientos como lo que usted acaba de expresar? Bueno, ahí entramos justamente en el tema de lo que hemos llamado la co-creación de futuros. La experiencia, por ejemplo, que vivimos en Santa Cruz fue invitar no a los viejos, sino a los jóvenes, muchachos del último año de colegios, de todos los colegios de Santa Cruz, lo mismo lo hicimos en La Paz, a que nos digan ellos cuál es el futuro en el que querían vivir, en diferentes materias, mientras eran guiados por facilitadores, pero no para ser directivos y decirles un futuro, sino bajo la frase que decíamos en ese momento: si ustedes no deciden su futuro, van a tener que vivir en el futuro que otros van a crear. Fue muy exitoso y ha sido una experiencia muy grata para nosotros, y fue una de las cosas interesantes es que cuando se inició esta actividad con los jóvenes, inmediatamente se corrió la voz y todos los políticos querían sumarse a la experiencia. Algunos que no estaban invitados querían ir a dar algunas palabras a los muchachos, querían ir a participar de los cierres y aperturas, en fin. Porque cuando se pone en marcha un río con fuerza, y es el río de la juventud, todos quieren sumarse ahí. Yo le sugeriría avanzar en algunas experiencias como esa, o por supuesto se requieren algunos recursos para hacerlo, pero ir a la mata, a donde se están formando los nuevos frutos, ir a los jóvenes e invitarlos a decidir su futuro. Y ya verá usted cómo todos los viejos nos sumaremos a esa fiesta. Lo que no podemos hacer es seguir pretendiendo conversar con los destructores, porque ahí no hay nada que hacer. O sea, simplemente ellos están en lo que saben hacer, que es destruir. Y quien quiera construir tiene que ir a los constructores, reunir a los buenos y reunir a los mejores y a los que están todavía más limpios. Yo creo que ahí es donde se dan los esfuerzos de co-creación, en donde todos los stakeholders sociales, todos los actores clave, estén presentes decidiendo el futuro. Pero no solo decidiendo el futuro posible, porque a veces habrá cosas que no se pueden avisorar, sino creando condiciones para que emerjan futuros, muchos futuros, tantos como sean necesarios, de los mundos que hay que recrear, al recrear los demás. Lo peor que puede pasarle a una persona o a una sociedad es quedarse sin opciones. Y hay que renovar las opciones. Y esas opciones están en las manos, las mentes, los corazones de la juventud venezolana y zuliana. Hay que ir a ellos. Bueno, tenemos un conjunto de comentarios elogiosos y muchas preguntas en el chat, y además tenemos a nuestro distinguido profesor Paul Rosillón solicitando el derecho de palabra. Distinguido profesor Rosillón. Perdón, por favor, antes de darle la palabra, veo amigos queridísimos en el chat.
que tengo tiempo que no sabía de ellos. Está don Ciro, de quien tengo gratísimos recuerdos de trabajos magníficos que hicimos en su momento. Veo ahí a don Nelson Almedillo. Veo, en fin, a cantidades de amigos. A todos ellos, por favor, quiero hacerles llegar mi afecto y mi saludo, mi respeto y admiración. A todos les debo mucho. Don Paul. Sí, también nos acompaña un querido amigo desde Brasil, Antonio Gorriero, quien estuvo un buen tiempo en la costa oriental dirigiendo Oxiteno y se convirtió en un gran amigo del IGES también, muy agradecido, y a todos los que están, hay de verdad un grupo maravilloso. No, es que el amigo Hugo, y disculpa Gustavo que quizás lo ibas a hacer, pero yo estaba sugiriendo y quise hacerlo con el ejemplo que levanten la manito para que tú puedas manejar el derecho de palabra. El amigo Héctor Partidas Reyes fue de los primeros que escribió en el chat pido la palabra. Entonces, como hay una cantidad de mensajes subsiguientes, quiero asegurarme de que él no va a perder su oportunidad y quería, si me permites, Gustavo, invitar a Héctor Partidas a que intervenga. Por supuesto, con todo gusto. Adelante. No sin antes, pues, extender pues nuestro agradecimiento de verdad a toda esta maravillosa audiencia que tenemos en la sala. Sabemos que son gente que realiza muy valiosa y que nos dediquen pues un espacio de su tiempo a nosotros, pues efectivamente para nosotros es un privilegio. Adelante nuestro distinguido participante Héctor Partidas Reyes. Bueno, gracias por todo, por su amabilidad en permitirme conversar aquí un segundito con esto. Primero, Eleodoro, como siempre, excelente tu presentación. Por ejemplo, Gracias, don Héctor. estamos un poquito cerca, no sé que estaba en Suecia. De todas formas, voy a combinar dos cosas al principio. Pues Machado hablaba de una ecuación de igual a S menos P. Y luego tú te referiste al capital humano que está afuera. Como muchos estamos, yo soy un zuliano exiliado, pero todavía con mis raíces muy profundas en Maracay. Gracias. Y cuando hablamos del capital humano que está afuera, que se está formando, que está aprendiendo una cantidad de cosas que nos van a hacer falta, entonces pienso, y el capital humano que está dentro. En el capital humano que está dentro, que esta ecuación D igual a S menos P, esa D continúa aumentando y aumentando el sufrimiento que esa gente está pasando 24 horas al día. Es increíble. Entonces me pregunto, ¿cómo piensas tú que cuando todo esto, si algún día Dios quiere, termina, que esa brecha que vamos a tener entre del capital humano, el que llega con una cantidad de conocimiento y el que está allí, que es posible que ese capital humano esté bastante bajo, por no llamarlo deteriorado? ¿Cómo crees tú que podríamos manejar esa brecha? Gracias. Sí, es una brecha fundamental a solventar. Siempre he pensado que no hay mejor maestra que la adversidad. La adversidad ha formado a muchos y estos que han salido de Venezuela están pasando situaciones muy difíciles. No todos están pasándolas bien. Yo que estoy residiendo en Lima veo las dificultades por las que están pasando y se ven por todo el mundo. Así es que la adversidad va a ser una maestra que va a obligar a muchos a cerrar brechas, pero además hay que tener acciones institucionales para eso. Y afortunadamente con la post-pandemia se ha fortalecido el tema de las tecnologías habilitadoras digitales, que están llevando el conocimiento a todo el mundo. O sea, el conocimiento va a estar muy disponible, muy fácil, va a estar en las redes. Ese no va a ser el problema. El problema más importante va a ser el desarrollo humano en las habilidades blandas, actitudinales. Porque ustedes saben que con la tecnología se puede hacer el bien y se puede hacer el mal. Con una pala se siembran papas o se rompen cabezas.
Así es que lo importante va a ser el desarrollo actitudinal y propiciar un reencuentro ciudadano, porque necesitamos, además del capital humano, necesitamos capital social, comunicación, respeto y confianza, porque en ese terreno es que hay que sembrar las acciones, hay que llevar a cabo las acciones para cerrar las brechas que están ahí, que ciertamente no solo están ampliándose cada vez más. Así es que vamos a necesitar de mucho liderazgo social para encontrar los caminos de crear el capital social que necesitamos para que todo lo demás pueda prosperar. Gracias, Leodoro. Perfecto, muy bien tu respuesta, y realmente espero y aspiro que pronto podamos nosotros conversar sobre esto y decir, tenías razón, Leodoro. Gracias. Bueno, profesor, siguen nuestros participantes pues expresando las felicitaciones por su disertación. Tenemos una interrogante pues de nuestra distinguida participante María Olivero, que nos plantea lo siguiente. Quisiera conocer cuáles serían las acciones más inmediatas a tomar en materia de capital humano, ¿no? Efectivamente es un tema esencial pues, en el planteamiento pues, que usted expresó. Sí, bueno, primero que nada creo que hay que asegurarse de que se construyan relaciones entre los buenos. Estas relaciones entre los buenos me refiero no solo a los buenos en temas morales, sino también buenos en temas de conocimiento y capacitación. Construir, hacer networking, porque de ese networking van a emerger cantidad de cosas que ni siquiera podemos estudiar. Yo creo que en esa materia el IGES ha estado trabajando y debería seguir trabajando en no solo ser un punto de entrega de conocimiento, sino un punto de construcción de redes. De construcción de redes para que cualquiera que quiera conectarse con el conocimiento en cualquier parte del mundo y con las personas que lo tienen o que deseen colaborar y participar en esto, pues que lo hagan, que tengan caminos para hacerlo. Hay que crear comunidades de aprendizaje, comunidades de innovación, comunidades y sobre todo comunidades de mucho soporte emocional, porque uno de los problemas que trae el futuro es que a veces se marcha con mucha inseguridad psicológica y las personas necesitan sentir seguridad psicológica para abordar los cambios, y además de seguridad psicológica, que es fundamental, tienen que sentir de que están acompañados, y sobre todo cuando a veces las iniciativas se transforman en frustraciones. Lamentablemente en los colegios no nos enseñan a manejar frustración, porque si nos enseñaran seríamos mejores aprendices. De la frustración se pueden sacar muchas lecciones. Entonces, muchos de los que se han ido, de los que están tirando la toalla, lo hacen porque no han sabido manejar las frustraciones que nos rodean, que son muchas, además, y muchas razones para sentirse frustrados, así que no estoy negando eso. Pero hay que aprender a manejarse, hay que sacar lecciones, y volverse a poner de pie todas las veces que sea necesario. Muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Nuestro distinguido participante, Lino Carrillo, nos realiza la siguiente pregunta. ¿Cómo se logra una visión compartida en el Zulia y en Venezuela para que la existente actitud general de, entre comillas, sobrevivencia del más apto / vivo, cerramos comillas, sea reemplazada por una donde Venezuela y el Zulia estén por encima del bien propio? Bueno, esa es una pregunta de inmenso contenido filosófico. Yo no voy a negar la necesidad y conveniencia del bien propio. Ahí aplico la metáfora de los aviones, que cuando uno está en los aviones le dicen, en caso de una descompresión, asegúrese de ponerse su máscara antes de ayudar a los demás. Si tú no puedes salvarte a ti mismo, no vas a poder salvar a nadie. Así es que el desarrollo de la visión compartida no es solo un tema de voluntad de algunos que la promuevan. Es algo que emerge a veces de todos los sufrimientos que se están viviendo.
Yo creo que ya en la visión compartida está la necesidad de recuperar el fundamento energético del Zulia. Ya en la visión compartida el elemento salud está presente. Todos queremos que no siga muriendo la gente, no solo con las pandemias, sino con todos los males que se han generado con las situaciones de precariedad que hay en las instituciones y en las instalaciones para tener la salud. Así que los mundos están emergiendo, contribuyendo a que se den estas visiones compartidas, que se irán formalizando. Pero lo más importante es que no es algo lineal, no es que alguien crea una visión y los demás la siguen. No, esto es algo que se va formando, como probablemente fue la creación del universo a partir de nubes gaseosas, ¿no? Van apareciendo los planetas. Y así irá sucediendo. Ya hay elementos de esa visión en marcha, eventos como este lo ponen en evidencia. Pero sí, hay que conversarlo y discutirlo, tener eso presente, o sea, que no dejarlo, no esperar que alguien nos las dé, es decir, que alguien venga a darnos la visión. Tenemos que estar participando en todas estas discusiones y encuentros para que siga emergiendo y fortaleciéndose. Bueno, profesor, además de un conjunto de felicitaciones por parte de distinguidos participantes como Ingrid Fermín, Endel Carraquero, Tomás Mata, Bernardo Pérez, Simón Parisca, José Luis Cordeiro, la profesora Egna Fernández de la UCLA, Anthony Palencia, Luis Mose, Nelson Olmedillo, Nancy Pedrosa, la profesora Carmen Teresa, el buen amigo Ciro Portillo y también nuestro buen amigo Jorge Gobea. Adelante, profesor Díaz, sí, adelante. No, estaba, cuando mencionaste a algunas personas a las que pues les tengo inmensa aprecio y admiración, ahí mencionaste a Nancy Pedrosa. Quizás algunos no la conozcan, pero recordarán que una vez que Edelca funcionaba y llevaba electricidad a todo el país. Bueno, la mujer que estaba detrás de la organización, de todos los sistemas de organización y de mejora constante y sistemática de Edelca, cuando funcionaba, es Nancy Pedrosa. Así que le agradezco muchísimo que esté presente. Bueno, profesor, y realmente, precisamente haciendo mención pues a la densidad que usted coloca en cada lámina, la profundidad que usted coloca en cada lámina, pues tenemos un comentario de un distinguido participante, el arquitecto Jorge Luis González, que nos dice lo siguiente: muchas gracias al IGES, felicitaciones al ponente, y no consulta sobre la posibilidad de colocar nuevamente dos láminas posteriores al círculo, pues a la primera del círculo de Kate Radford, porque efectivamente tenía mucha información y en ese momento tuvo unos problemas de conectividad. No, con todo gusto. Tú sabes que está a la disposición, te las haré llegar y tú las haces llegar, por favor, a los participantes. ¿Me oye, Gustavo? Perfectamente, señor José René. La sala suya. Bueno, yo creo que nuestra gran tarea es identificar y convocar a todos los dolientes de nuestra región para poder realizar estas actividades esbozadas por el profesor Ventosilla. Sí, así es. No, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es tarea impostergable. Claro. Ahí es donde creo que podemos ser más útiles. Sin lugar a dudas. Aquí tenemos otro conjunto de preguntas interesantes. Nuestro apreciado profesor Jorge Gobea nos pregunta lo siguiente: estamos sin duda ante tres revoluciones en la vida humana: la revolución digital, la revolución de la innovación y la revolución verde. Me pregunto cada día, ¿cómo insertar al Zulia en esa onda de cambios mundiales? ¿Por dónde podemos comenzar?
En mi opinión, todo comienza por reinsertar al Zulia en los flujos de comercio, porque esos son los que llevan a que todas estas revoluciones se hagan presentes y a que fluyan los recursos necesarios para poder tomar acciones que vayan más allá de simplemente hacer proyectos, para poder, al final de cuentas, hay que financiar todos. Necesitamos formar capital en el Zulia. Así es que lo más importante en cuanto superemos los problemas de orden sociopolítico que son tan graves, es reinsertar al Zulia de manera fuerte, sólida y decidida y con coraje en los flujos de comercio mundiales. Muchísimas gracias. Profesor, usted en su brújula de valor nos habló de 4 tipos de capitales: capital humano, capital financiero, capital relacional y capital estructural. Todo sobre la base del capital social. Allí una primera pregunta, bueno, ¿por dónde nos recomendaría comenzar? Por el capital social. Okay. Sin capital, si no hay terreno en el cual sembrar las otras formas de desarrollo del capital, imposible. O sea, donde no hay capital social, huye el capital financiero. Donde no hay capital social, emigra el capital humano. En donde no hay capital social, se deteriora y entra en precariedad todas las formas de capital estructural y se vienen abajo todas las relaciones. Así que hay que comenzar por el capital social. Esta actividad sería presuntuoso calificarla como es una contribuyente a la obviamente, generación de capital social, claro, o claro que sí, por lo podemos menos decir que razonablemente es el caso. Hemos tenido 72 personas, cosa que estoy muy agradecido que hayan asistido, que pues ahí tienen ustedes un semillero, ¿no? Sí, cómo no. Por supuesto, aquí tenemos un comentario de uno de nuestros futuros ponentes de la actividad del 28, el ingeniero Víctor Vázquez. Excelente presentación y muy útil marco de referencia para reflexionar sobre el futuro que nos toca construir. Hombre, Víctor, tengo entendido que estará en el panel sobre energías o algo así. Sí, cómo no, el próximo sumamente 28. informado, con una visión muy clara de eso, y así que lo felicito por tenerlo entre las personas que van a contribuir. Muy bien. Sí, cómo no. Por ahí hay algunas preguntas, estoy leyendo, que me hacen unas preguntas de orden político de cómo salir del régimen, que no voy a responder porque no quiero meterlos en problemas. Profesor Rosillón, efectivamente, tiene la palabra, profe, ya que levante la mano. Diga, profesor. Sí, no, me estaba riendo porque ciertamente, mira, Helio, yo quisiera, hay mucha información de contexto que a mí y a Gustavo, a Víctor, a Lino y a tanta gente que estoy nombrando, y ellos saben por qué, que venimos conversando sobre esto contigo, fue de las primeras personas que conversamos sobre la agenda de julio, comenzando el año, y qué hacer que fuera realmente distinto, más basado en ese rol de impulsor que simplemente montar una marquesina de eventos. Hay una persona que también nos acompañó el lunes y que creo que está aquí, a quien quiero mencionar, que es Joana Rodríguez, la persona que a mí me puso en contacto el año pasado con Juan Vera, y que, bueno, ese contacto ha sido importante en la reconfiguración de mi nivel de conciencia alrededor de muchas cosas, y es lo que me ha dado sobre todo energía para acompañar a Gustavo y a todo el equipo del IGES en abrir unos espacios como estos dentro de tanta adversidad, dentro de tanta complejidad, que a veces terminamos las reuniones y bueno, bien y vos, como dirían los maracuchos, para reforzarnos la moral, porque a veces sentimos que estamos así como que pastoreando nubes, ¿no? Pero no, definitivamente este es el camino. Yo te quería
¿Y por qué mencioné a Joana? Por el tema de la narrativa, del poder de la palabra, ¿no? Tú eres además una persona que has hecho poesía. Y a veces cuesta mucho que la gerencia entienda la naturaleza de estos espacios, ¿no? Que están más buscando construir narrativas, ¿no? Me decía nuestra común amiga Rocío Guijarro, Paul, para construir políticas públicas hay que comenzar construyendo narrativas. ¿Cuál es el poder, en tu opinión, Eleodoro, de las narrativas en el mundo y en la tarea de la gerencia y del liderazgo? Bueno, cuando dicen que he hecho poesía, me hacen un gran favor, pero en realidad yo lo que he hecho es utilizar metáforas, porque el poder de la metáfora reside en que cada uno construye sus significados. Soy un convencido del poder del lenguaje en la creación de mundos. Y con el lenguaje se construyen mundos y se destruyen mundos. El filósofo Wittgenstein tenía una frase extraordinaria que decía: hay que luchar contra el embrujo de la mente por medio del lenguaje. Con lo cual decía dos cosas. En realidad, que se embruja con el lenguaje, pero a la vez hay que luchar contra ese embrujo con el lenguaje. O sea, hay que luchar contra el embrujo de la mente por medio del lenguaje. Ya sabemos cómo, por ejemplo, ahí hemos mencionado mi libro La Brújula del Valor, que lo escribí cuando a un señor allá en Venezuela se le ocurrió decir que ser rico es malo. Ahora que cada vez hay más pobres, sabrán que ser rico, es muy bueno, es muy necesario. Y hay que buscar crear riqueza. Que es un deber crear riqueza para curar a los enfermos, para alimentar a los que no tienen acceso a la comida. Hay que crear riqueza. Así es que yo sí creo que el lenguaje es muy poderoso. Las narrativas son, entre otras cosas, para que las personas construyan sus significados, no para darles un significado. Cada persona se explica el mundo y lo vive como se lo explica. Lo que hay que es ayudarlos a tener los elementos, y esa es un poco la tarea que nos hemos propuesto, y ustedes también, de que tengan a la mano el horizonte de posibilidades. Pero no es porque nosotros les vamos a construir el mundo, sino porque cada uno construirá el suyo, tomando en cuenta el horizonte de posibilidades que existe. Pero primero que nada, cada uno tendrá que ponerse de pie y crear su propio mundo. Nosotros tenemos un comentario de nuestra distinguida participante y primera vicepresidenta del IGE, la doctora Estela Álvarez de Montiel. Felicitaciones por su excelente exposición, agradecidos por compartir sus conocimientos y experiencias para un futuro mejor del Zulia, inmensos retos a lograr. Y en este momento, nuestro apreciado participante, Alberto Marín, que efectivamente es el líder, digamos, comunicacional de la fuente tecnológica en el occidente del país y un muy destacado integrante de la organización Zulia Digital, nos está solicitando el derecho de palabra, de manera que, adelante, Alberto. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. Muchas gracias, Gustavo, por el derecho de palabra, profesor. Muchas gracias por la presentación. Mire, yo le quería hacer una pregunta que me hizo devolver a mi época de Unitec. Cuando César Peña Villa nos decía con 16 años, ustedes son los arquitectos de su propio aprendizaje. De ahí tuve la oportunidad en varios eventos de conocer a profesor José Luis Cordero y Simón Parisca. Pero usted habló del capital social. Y ahí se me sale el ingeniero cada vez que hablamos del tema del potencial del Zulia. Porque desde que yo nací, el Zulia tiene potencial. Pero como ingeniero mecánico, uno dice, oye, chévere, tengo potencial, pero ¿cómo transformamos esa energía en trabajo para que sea riqueza y sea productividad? Y cuando te quitas el gorro de ingeniero y te pones el gorro de área gerencial, dices, ese capital social, cuando tú lo comparas en mi mundo, que es tecnología, bajo una curva normal, yo no puedo esperar que me adopte el 100%. Yo siempre tengo que trabajar con lo que tengo. Y para mí es el early adopter, o sea, el que se quedó aquí, el que está trabajando aquí o el que está interesando esto que está pasando aquí con el potencial que tenemos. ¿Cómo empezamos a movilizar y a ponerle pie sobre la tierra caliente ese capital social? Para que la gente comience a producir.
porque es que el tema es que ese potencial hay que aplicar una fuerza para que la inercia la venza y empiece a moverse y empiece a producir energía, a transformar la energía en trabajo, porque nos seguimos quedando con el potencial y nos quedamos en la retórica filosófica, pero ¿cómo cuesta que ese poquito de capital social que tenemos se crea ese valor del valor y convirtamos eso en algo realmente productivo, ¿no? Sí, realmente no es fácil. Obviamente todo pasa por crear el marco institucional que propicie los procesos que son necesarios para que estas cosas se den. Es decir, mientras, por ejemplo, se avance una ley de comunas, que no es de comunidades, de comunas, puede terminar inhibiéndose los procesos que son necesarios para el desarrollo. O sea que ahí hay una lucha que tienen que dar quienes están más metidos que yo y que muchos de los que estamos aquí en el tema político, pero es un tema que hay que dar, es una pelea que va a haber que dar, que es la pelea por tener el marco institucional que haga propicios los procesos de creación de riqueza y de desarrollo y de bienestar que son necesarios. Esa pelea está ahí. Bueno, ustedes le están dando de manera tremenda y algunos le están dando con sangre, sudor y lágrimas. Alberto, continúas con la mano levantada. ¿Quieres hacer otra pregunta? Listo. Aquí, por supuesto, tenemos un agradecimiento pues, de nuestro muy estimado amigo Simón Parisca, una persona que constituye pues, una referencia muy relevante en el mundo de la innovación y el emprendimiento en Venezuela. Por supuesto, también está el doctor Cordeiro, pues, a quien le agradecemos su participación. Bueno, realmente la asistencia, la participación es de personas con muy alto perfil y de nuevo reiteramos nuestro más profundo agradecimiento por tomar algo de su tiempo pues, para compartir con nosotros. Aquí tenemos un participante que hace un comentario muy interesante, Ángel Ceballos. Él plantea lo siguiente: el trío del lenguaje, las emociones y el cuerpo crea un liderazgo propositivo. Profesor, si quiere realizar alguna reflexión en torno a este comentario. Don Ángel Ceballos, quien fuera gerente general de la petroquímica y quien es probablemente uno de los mayores conocedores de las propuestas de COVID, y él sabe de lo que está hablando porque ha hecho muchas de sus intervenciones las ha hecho con base en eso que está mencionando. Ese es uno de los recursos extraordinarios que tiene Venezuela para ayudar cuando llegue el momento a que las cosas sean mejores. Ahí veo muchos de ellos. No es Ángel Ceballos, sin duda. Ángel tiene muchísimo que aportar. Y haría bien el IGES en convocarlo de vez en cuando para que les hable de estas cosas más en profundidad. Muchísimas gracias, profesor. Fíjese, usted a lo largo pues, de su charla y también en los comentarios, en las preguntas y respuestas, nos hablaba del rol tan importante de las emociones y de algunos sentimientos en particular, ¿no? Nos hablaba, por ejemplo, de la nostalgia. En algún momento nos llegó a hablar también del miedo y efectivamente tenemos un contexto global caracterizado pues, por avances tecnológicos con una velocidad sin precedentes y también impactando diversos cambios de diversos ámbitos de nuestro diario quehacer. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería ya la recomendación pues, para nosotros, ya como personas en términos de cuál debería ser nuestra disposición al iniciar el día frente a un entorno de esas características? Claro. Alguna vez escribí en alguna de mis presentaciones que los seres humanos somos paquetes de razones, paquetes de emociones amarrados con razones. Basta con que uno desate las razones para que salgan todas las emociones, ¿no?
Cada vez que uno va a un lugar al que le da miedo ir solo, tiene que buscar quien lo acompañe. Hay que construir aliados. Hay que construir relaciones y contar con aliados. Y hay muchos aliados dispuestos a hacer el viaje, a ayudarnos en el viaje. Los veo aquí, están en el chat. Muchos de los que están solamente tienen que convocarlos. Ahí están. Ahí hay personas como don Iván Zanoja, que trabajó tanto y trabaja tanto por el desarrollo y la recuperación de Guayana. Ahí hay personas del mundo petrolero, del mundo eléctrico, don Ciro Portillo. Con esas personas, yo no le tendría miedo al futuro. Yo voy a donde sea, porque son excelentes compañeros. O sea, uno busca un aliado para ir a los lugares a los que le da miedo ir solo. Así que, a construir relaciones. Profesor Rosselló, adelante. Profesor Gustavo, es que, y con el permiso de Eleodoro, pero es que yo no puedo, hay mucha gente muy interesante, muy importante, como ya muy bien lo acaba de describir tanto Gustavo como Eleodoro, pero con ocasión del espacio hay alguien al quien yo necesito invitarlo a que nos dé una mirada. Fue una persona que yo conocí conjuntamente con Eleodoro, cuando Eleodoro y yo organizamos el programa académico del 7º Congreso Mundial de Gerencia de Recursos Humanos que se dio en Caracas en 1998. Él acababa de publicar su primer libro llamado La muerte de Bolívar. Y me estoy refiriendo a José Luis Cordeiro. José Luis, tú eres cofundador de la Universidad de la Singularidad y eres una mente disruptora y polémica en el sentido etimológico de la palabra, pero esa cercanía a ayudar a crear una institución disruptiva como la Universidad de la Singularidad, desde esa mirada, ¿qué nos recomendarías al instituto, al IGES? ¿Qué mirada desde Silicon Valley nos puedes dar para el Silicon Lake, que es el acrónimo con el que estamos también apuntalando nuestro proyecto de Zulia Digital? ¿Qué nos podrías aportar desde la mirada educativa en un nuevo mundo en construcción, José Luis? Bueno, pues muchas gracias y de verdad que es un placer poder acompañar a todos aquí para escuchar al querido Eleodoro Ventosilla, que siempre nos inspira, siempre nos enseña y siempre pues está al tanto de tantas cosas, y espero verle en Madrid, de hecho en 2 semanas cuando venga de Suecia para España. Así es. Yo creo que, bueno, lo ha dicho muy bien precisamente Eleodoro, hay que crear, co-crear, recrear continuamente. Y el mundo no se acaba, el mundo continúa, Venezuela continúa, Maracaibo continúa, el Zulia continúa, y hay que pensar posibilidades, los futuros posibles, los futuribles, y ir sembrando. Hay que sembrar en estas ideas, y de verdad que todo el pensamiento prospectivo es fundamental para poder visualizar posibilidades buenas y malas, de manera de tratar de alcanzar las buenas y de esquivar, de evitar las malas. Eso es lo que también hacemos un poco con el Millennium Project, que comenzó como la parte futurista de la Universidad de las Naciones Unidas, y hemos tratado de ir plantando escenarios. Continuamente hacemos escenarios sobre el mundo del futuro, incluyendo buenos y malos, y muchos programas como el que dijo Eleodoro en Bolivia, que eso realmente fue maravilloso. Y Eleodoro dirigió básicamente la parte con los jóvenes y toda la integración con los jóvenes, y esto comenzó de una universidad y fue creciendo, tuvo interés de
de los políticos, de los empresarios, la Cámara de Comercio de Santa Cruz también colaboró, algunas compañías, la alcaldía, etcétera. Entonces hay que ir creando y co-creando. Y de nuevo yo le pasaría pues la palabra a Elio, porque ese fue un ejemplo tan espectacular de algo que se hizo desde una universidad, que igual lo puede hacer el IGES, ¿no? No tiene por qué ser una universidad. Lo que pasa que evidentemente hace falta masa crítica. Una universidad tiene masa crítica, tiene cientos de alumnos, de profesores, pero Eleodoro, yo te paso esa pregunta de Paul Rossellón a ti. Sí, sí. Es que la pregunta es de dónde viene la innovación. No solo viene pues de un espíritu creador y de que un día uno se levanta y crea las cosas, sino que allá afuera hay una cantidad de necesidad, hay un mundo de necesidades y demandas y de emociones dispuestas a manifestarse. El solo hecho de haber tocado el cuerpo estudiantil despertó un entusiasmo que nosotros mismos nos sorprendimos. Recuerdo las decisiones que tomaron algunos muchachos tan sencillas como alguno dijo, yo de mañana comienzo a sembrar árboles. Parecía una cosa tonta, pero este muchachito estaba decidido a hacer una cantidad de cosas. Cientos de ideas generaron, cientos de ideas, y la universidad recogió muchas de ellas. Y otra cosa que pasó, que fue extraordinario, después de que la Universidad Franz Tamayo hizo estas actividades, todo el mundo quería estudiar en la Franz Tamayo. Eso es una cosa interesantísima, porque después se hizo, cuando se hizo en La Paz, que la universidad se encargó de poner letreros por todas las carreteras y todas las avenidas, convocando a las conferencias que eran gratuitas, donde estaban todos los prospectivistas que habían sido invitados de todas partes del mundo, de las decenas de países del Millennium Project, que estaban ahí los prospectivistas hablándole a los jóvenes, de manera muy sencilla. Bueno, el impacto fue, nosotros mismos nos sorprendimos porque era como si hubiéramos abierto la espita de una explosión que se dio ahí de entusiasmo y participación juvenil que incluso nos desbordaba, pero nos pareció, fue fantástico y creo que para muchos lo recordarán siempre. Y para la Universidad Franz Tamayo fue una gran cosa desde el punto de vista económico, porque no era su intención era ayudar básicamente a repensar el futuro, y de repente le crecieron creo que como un 40% las inscripciones, porque los estudiantes todos querían ir ahora a la Universidad Franz Tamayo. Vamos a hacer un evento con los hijos de los que trabajan en los multilaterales. Esto sería maravilloso para comprometerlo. Sería maravilloso, sí. Profesor, tenemos a nuestra muy apreciada participante economista Isolde González con la mano levantada, y entonces le cedemos el uso de la palabra. Magnífico. Muchísimas gracias. Gracias a todos, al profesor y a todos los presentes, a Cordero, a Paul, a todos los amigos de tantos años. Mi pregunta, como persona muy preocupada ocupada en mi vida por lo que es la seguridad social, que tiene que ver como un eje transversal, pues por supuesto, en todo el desarrollo económico. Siempre hablamos de la participación en el futuro de los jóvenes, que por supuesto es el futuro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo ve usted, profesor Eleodoro, la participación de las personas de la tercera edad que tienen un conocimiento tan importante, tanto que dar? Y hay una gran realidad. El mundo del futuro, las pirámides mundiales se están invirtiendo. ¿Y qué estamos haciendo para poder motivar y poner a participar a estas personas como nosotros, los jóvenes de la tercera edad, en este mundo de co-crear futuro? Nuestro aporte allí, ¿cómo lo ves? Claro. Keep on moving. Sigan moviéndose. Lo peor que le puede pasar a una persona de la tercera edad es paralizarse. Mientras se mueva, no es de la tercera edad. Quizás lo que pasa es que a veces el cuerpo no acompaña, pero la mente sigue impulsando. Y es una buena época para el voluntariado. Es una buena época para acercarse a los jóvenes. No todo es esperar a que nos convoquen. A veces tenemos que ir hacia donde podemos ayudar. Gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, ahí están diciendo que José Luis Cordeiro, quien, como sabemos, es la primera persona que va a ser eterna. Por lo menos sabemos que va a durar mucho, porque está trabajando en la muerte de la muerte. Como yo le digo a él, más importante que durar es vivir, así que espero que mientras dura, viva, y ya vamos a España para compartir algunas etapas en el proceso este del vivir. Así que José Luis tiene por ahí algunos remedios en los que está trabajando para que las personas de la tercera edad puedan seguir siendo productivas no por años o décadas, hasta por siglos, según él. Y en último caso, él tiene también una solución de segunda mano en caso de que no sea así, pues nos pueden congelar. Él es presidente de la Sociedad Criogénica allá en España. Así que hay opciones, ¿verdad, José Luis? Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo espero que puedan vivir las próximas 2 décadas, que ya vamos a tener los tratamientos para rejuvenecimiento, que es lo importante. No importa que lleguen un poco arrugaditos, añejados, el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. Y bueno, pues he escrito un bestseller internacional, ya va a estar en 6 idiomas, se los recomiendo, La muerte de la muerte. Lo pueden pedir en Kindle también, por Amazon, y se lo recomiendo porque el que lee mi libro no se muere. Así que ahí se los dejo. Oye, esa técnica de merchandising es tremenda. Sí, sí. Dice que nos recuerda el profesor Cordeiro, bueno, el tema de los incentivos en las personas, ¿verdad? Está muy bien. Y hablando de incentivos, profesor, bueno, evidentemente experimentamos pues un entorno difícil, pues por supuesto no hay quien deje de pensar, como por ejemplo nuestro distinguido participante Anthony Palencia en un futuro, digamos, alternativo. Pero básicamente, y tomando el espíritu de su pregunta, es bueno, nos encontramos pues en un entorno difícil. ¿Qué nos sugiere usted como estimulante, como motor, para efectivamente empezar pues con entusiasmo el día, ¿no? Más allá de las dificultades existentes? No, lo primero que hay que tomar conciencia diaria de que uno está vivo y respirando. Eso es un primer acto, ¿no? Porque el que... Y tomar esta frase de Bob Dylan que a mí me encanta, o sea, el que no está dedicado, el que no está naciendo está muriendo. Entonces, todos los días debemos nacer de nuevo. Todos los días, o sea, y eso significa poner en la realidad algo que no está ahí. ¿Qué podemos poner en la realidad hoy que no está hoy ahí? Para evitar que nuestra vida se vuelva una rutina repetitiva, que si algo envejece debe ser eso, el caer en rutinas repetitivas que afortunadamente pronto serán manejadas por robots y no por nosotros. Así que levantarse todos los días a crear un mundo, comenzando por el propio. Bueno, fíjense, como estamos en esta práctica, en este ejercicio de co-creación, es importante pues dejar testimonio de ello. Entonces, por eso le iba a solicitar muy gentilmente a nuestra audiencia si existe la posibilidad, pues que todos coloquemos nuestras imágenes pues para tener una foto pues que testimonie pues esta participación de nosotros en esta sesión de co-creación. Distinguidos participantes, muchas gracias por la colaboración. Ahí les tomo una foto, ¿eh? Gracias a todos ustedes. Un gran gusto tenerlos y haber estado con ustedes. Profesor, si nos quiere regalar una reflexión final. Pues pasar a la acción.
La reflexión final es acción. Uno está vivo si está en acción. Eso es. Y don Ciro, un gran abrazo. Es un gusto enorme verlo ahí, don Ciro Portillo. Un hombre al que admiro muchísimo. Muy bien, y a todos, a los que están por ahí, hay gente tan buena. Don Ángel Ceballos, caramba, gente muy maravillosa. Bueno, y en la sala, pues, tenemos a la doctora Estela y a nuestro distinguido ingeniero José René Finol, para que así es, regalen, pues, sus reflexiones finales. Pero muy agradecida al profesor Eliodoro Ventosilla por esta muy buena exposición. De verdad que nos va a poner a pensar, nos va a poner a reflexionar, a profundizar todo lo que en este día hemos escuchado. Podemos hacer una buena planificación para tiempos mejores, por supuesto, pero teniendo desde ya la decisión de ir a la acción, como nos está recomendando. Ha sido pues un honor y un honor tenerlo en este aniversario, en estas conferencias de aniversario, y siempre estamos pues muy receptivos a conocer sus experiencias y a que nos siga apoyando de la manera pero tan desinteresada y valiosa como lo ha hecho hasta ahora. Un fuerte abrazo y aquí siempre estaremos recibiendo con mucho cariño. Gracias. Por acá nuestro distinguido participante Antonio Borreiro nos habla pues de crear un hub global de trabajadores cibernéticos usando la tecnología y generando empleo para los jóvenes venezolanos. Por acá es de lectura obligatoria el libro, pues, Crear o Morir. El señor José René en eso es bastante detallista. Y bueno, fundamentalmente para nosotros, pues, ha resultado un privilegio. Y como uno de los tantos aprendizajes que nos llevamos de esta jornada, podemos decir, y el profesor que nos corrija, Tupanán Chiscama, ¿correcto, profesor? Gracias. Hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Hasta luego. Cariños a todos, un gran abrazo a todos los amigos que están ahí presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eliodoro, muchísimas gracias por habernos acompañado como A lo que dijo Estela hay muy poco que agregar, de manera que solamente decirle gracias y que nos veamos pronto. Amén. Amén. Ya saben, Tupanán Chiscama, ¿no? Hasta que nos volvamos a ver. Un gran abrazo para todos. Hasta que nos volvamos a ver. Igualmente. José Luis, enormemente agradecido de haberte tenido. Gracias, gracias.